Bueno, buenas tardes. En primer lugar, feliz año nuevo a todos. Ya hay 16 personas conectadas en esta sesión del aula telemática, que la verdad es que gracias a eh, al entusiasmo de nuestro presidente, porque yo le dije, vamos a hacer dos y el gato este día, pues además el día festivo. Pero mire, ya somos 16 personas, con lo cual tengo que darle una vez más la razón en el tema de que cuando se atrae gente interesante a hablar, pues al final siempre hay personas que quieren conectarse y estar interesados. Así que repito el nombre propio y en el de Paco y en el de Dominga, pues les felicitamos a todos el año, deseando que sea un año con salud y con paz para todos. Y para mí es un placer introducir a nuestro invitado de hoy, que además está lejos, está allende los mares, está en Chile, el doctor Miguel Ángel Gálvez, que es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido director de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Valparaíso, en Chile, fue director del Centro Científico Cultural Blas Cabrera y le voy a dar a él la palabra porque además tiene una conferencia preparada que por lo poquito que hemos visto en los inicios es una preciosidad. Así que yo voy a cederle directamente los trastos, recordándoles a todos, por favor, encarecidamente y a petición específica de Dominga, ¿Cómo? que desconecten sus micrófonos, porque si no se van a interferir a veces cuando hay conversaciones. Así que a partir de este momento yo desconecto el mío, le dejo la palabra a Miguel Ángel y les pido a todos que desconecten sus micrófonos. Gracias y hasta luego. ¿Y esto por qué Bien, son? bien, muchas gracias, José Ramón. Bien, bueno, pues a petición de Francisco González de Posada, pues he preparado esta presentación del día de hoy, que se titula con el acrónimo NZEB, hacia los edificios de consumo casi nulo. En la foto que figura en la portada, entiendo que es uno de los primeros edificios que se publicaron en revistas especializadas, sobre todo en arquitectura, que presumía de ser un edificio de consumo, en este caso, nulo, neto nulo, y que, como curiosidad, pues que prácticamente le conoce todo el mundo, no tanto por los arquitectos que lo diseñaron, sino por la ingeniería que lo desarrolló, que es la famosa Obearu en Partners, que son uno de los equipos de ingeniería, de los consultores de ingeniería más potentes del mundo, y que evidentemente, pues entrando en este tipo de temática, pues parece obligatorio casi contar con ese tipo de consultores para poder desarrollar convenientemente el proyecto. Antes que nada, ver que el título del proyecto, BETCED, remite a un acrónimo que en sí ciertamente puede producir alguna confusión, porque dentro de la palabra habla de edificios de consumo nulo, pero la N puede significar tanto, originalmente significaba net, que es consumo neto cero, y en la normativa europea, que es de la que voy a hablar y en la que se inserta pues, todos los proyectos de edificios de consumo casi nulo, pues significa nearly, que es casi, es cercano o próximo al cero. Hago esta mención porque, como veremos más adelante, el definir que sea el casi, en esa indefinición en la que el título ya parece indicar, pues ha sido uno de los problemas y es en realidad uno de los temas de debate sobre cuándo podemos decir que un edificio es en nearly cero o es neto consumo cero de energía. La presentación tiene este índice. En primer lugar, intentar definir con esas reservas a las que he mencionado qué son los edificios de consumo casi nulos, según fundamentalmente la normativa europea que rige o que gobierna toda la energética edificatoria de la Unión Europea. La sección que figura ahí pues es una sección del mismo proyecto que está en la presentación y que excede lo que hoy vamos a hablar, que va a tener que ver sobre todo o exclusivamente con energía. Como ven, este edificio en el dibujo, en el esquema de funcionamiento, incluye más aspectos que el mero consumo energético, puesto que incluye aspectos, por ejemplo, de gestión del agua, y que son, evidentemente, desde el punto de vista de la sostenibilidad, tan importantes como el de la gestión de la energía, pero que en el caso de lo que vamos a hablar hoy van a quedar fuera.
estoy obligado, dado que me voy a remitir en bastantes ocasiones a la normativa, bueno, en muchas ocasiones a la normativa europea y a la transposición española, empezar con una serie de definiciones, dentro de las cuales alguno pudiera entender que sabe a qué se refieren, pero dado que hay una pequeña confusión en las traducciones del inglés, pues prefiero establecer desde el principio esas bases para poder seguir hablando. Entonces, definiremos eficiencia energética, definiremos demanda energética, definiremos consumo energético, entiendo que todo es sobre edificios, definiremos con qué índices se establece o se determina el consumo energético de los edificios, hablaremos un poco de qué significa evaluar energéticamente, de nuevo, un edificio, y por último, aunque en realidad esto de energías renovables va un poco antes, se me ha cambiado en el índice, tendremos que definir, aunque a uno le pudiera parecer también chocante, que se tuviera que definir renovables, energías renovables, puesto que todo el mundo tiene en mente a qué nos estamos refiriendo y sobre todo de forma bastante clara cuando se habla de edificios. No obstante, hay unas precisiones que obligan a distinguir dentro de las energías renovables entre distintas categorías. Hablaré muy poco para entender el porqué de los edificios de consumo casi nulo dentro del marco normativo español, que es una traducción, una transcripción, una transposición del marco normativo europeo. Y por último, si bien aquí podría hablar bastante al respecto, pues creo que me limitaré a pasar o a dar una serie de imágenes o comentarios acerca de qué estrategias de proyecto existen para lograr ese consumo casi nulo en los edificios nuevos que se proyecten y también, aunque de nuevo esto daría para hablar muchísimo más, qué herramientas para la gestión del proyecto fundamentalmente se pueden contar a día de hoy. Ya digo que estas partes podrían tener más desarrollo y quizá en futuras exposiciones pues pudiera profundizar un poco más en ello, puesto que enlaza bastante con temas con los que yo he desarrollado mi investigación. Tal como he mencionado, esta exposición, esta ponencia, esta conferencia surge como complemento a la conferencia que di allá por febrero, el lunes 7 de febrero, en el aula telemática de nombre Si es posible una energía barata para los hogares. Ahí se habló sobre todo de los temas relacionados con el costo de la energía para los hogares, pero evidentemente se dejaron abiertas una serie, es decir, una de las causas del elevadísimo costo de algunos de los combustibles o vectores energéticos utilizados a día de hoy en los hogares españoles, pues tiene que ver con estrategias energéticas de la Unión Europea que han motivado, por las circunstancias políticas que todos tenemos en mente, pues han motivado pues el elevadísimo coste de la energía para los hogares españoles. Quiero resaltar en las últimas transparencias, las que puse en esa conferencia, echando la culpa en parte, una de las primeras causas estructurales del elevado gasto energético de los hogares a las políticas de la Unión Europea, que eran bastantes más, pero de las cuales yo rescato 3 que se van a trabajar durante la lección de hoy o la clase de hoy. Una apuesta decidida por la electricidad, de tal manera que los edificios, hay un cambio a que los edificios sean casi completamente eléctricos, es decir, una electrificación completa de los edificios desde el punto de vista energético, y eso creo que uno debe tenerlo como mira. Dentro de la generación de esa electricidad, un incremento de las renovables al mix eléctrico, del cual hablamos también. Todos los países tienen un mix compensado entre diferentes energías. Lo que se buscaba desde la Unión Europea y especialmente España y Alemania son los países más comprometidos con ese objetivo, es elevar hasta el máximo grado posible la contribución de renovables a ese mix eléctrico. Y por último, una mejora de la eficiencia energética que obviamente tiene que ver con los edificios. Recuerdo que hablábamos en ese momento como digamos, posibles soluciones o situaciones en las que se estaba trabajando en cuanto a la investigación, en la investigación sobre estrategias a nivel de la red de abastecimiento eléctrico, dado que tenía tal importancia o adquiría tal importancia la electricidad, la red eléctrica debía tener una eficiencia acorde a esa elevadísima exigencia, y ahí se hablaban de muchos campos de investigación en los que se está trabajando, desde el almacenamiento de la energía, estoy hablando sobre todo de la energía renovable, que tiene evidentemente el problema del momento en el que se genera, no coincide
con el momento en el que se consume, y ahí se hablaba, yo creo que llegué a hablar de hidroeléctrica reversible, de baterías, de volante de inercia, y de forma quizá un poco confusa hablé del hidrógeno verde, o del hidrógeno en general, y el hidrógeno verde en concreto, como una gran esperanza para el estudio energético, en el caso, el objetivo que queremos cumplir. Digo que había una cierta confusión porque yo tengo cada vez más claro que el hidrógeno en realidad es otro vector energético más, y el hidrógeno verde debiera entenderse desde el punto de vista de los edificios como un elemento, un componente de almacenamiento de energía. Básicamente lo entenderemos un poco mejor cuando hable un poco de medidas o de estrategias de proyecto para el aprovechamiento energético in situ. Luego hablábamos de aplanamiento de curva de demanda, generación distribuida, con todos los generadores fotovoltaicos y eólicos distribuidos por el territorio conectándose a esa red, y aumento de interconexiones internacionales. Y dejaba un último comentario de las estrategias que se estaban siguiendo a nivel de edificios. Bien, ahí es donde aparece los edificios de consumo casi nulo, era la segunda de las estrategias que yo planteaba y sobre la que vamos a hablar, y mencionar, porque en su momento no lo dije, y ahora aprovecho para introducir la lección con esa consideración, y es que la estrategia de la Unión Europea consideraba en su directiva de eficiencia energética que todos los edificios públicos nuevos debían ser casi cero de energía, de consumo de energía para el 2019, y 2021, al enero de 2021, todos los edificios nuevos. No estamos todavía ahí, puesto que ha habido pues, un retraso en la transposición de unas definiciones de la normativa europea de lo que es un edificio de consumo casi nulo a la normativa española, que es básicamente de lo que voy a hablar. Bien, hecha esta introducción y estableciendo el enlace con la anterior conferencia, nos preguntamos, y sería la primera definición que vamos a plantear aquí, son los edificios de consumo casi nulo. Bien, pues me remito a a un artículo de la Directiva Europea. Aprovecho para mencionar que esa Directiva Europea se identifica en todos los textos como la EPBD, European Energy Performance Building Directive, es el acrónimo a lo que responden esas siglas, y se define ahí como edificio de consumo casi nulo, un edificio, atentos a la definición porque es bastante vaga para lo que uno esperara de una definición a nivel de una directiva europea. Es un edificio con muy alta eficiencia energética, y en el que la poca o casi nula cantidad de energía necesaria para su funcionamiento se cubre en gran medida por medios renovables, entre los que se incluye la energía producida en el lugar o sus cercanías. ¿Dónde están aquí las indefiniciones? Pues obviamente cuando habla de muy alta eficiencia, pues eso es lo que la normativa europea, española o de cada país miembro de la Unión Europea debe precisar y debe incorporar a su código, al código técnico en el caso de la normativa española. Pero ya, claro, lo de que diga que la poca o casi nula cantidad de energía necesaria debe cubrirse en gran medida por medios renovables también, evidentemente, deja bastante poco claro si no se explicita o se transpone a unos índices, a la normativa de cada país a que nos estamos refiriendo con ello. Y por último, si además le añadimos, y por eso la referencia que quería hacer a distintas fuentes de energía renovable, se habla de producción en el lugar o en sus cercanías. Eso añade todavía una complejidad porque uno puede utilizar energía renovable, por ejemplo, de la electricidad que nosotros consumimos y que las compañías eléctricas en el recibo eléctrico nos indican qué porcentaje de energía verde me están suministrando, pues a estos efectos casi no vale eso. Tendría que ser energía producida en el lugar. Eso significa, cuando la normativa europea habla de on-site, significa en el propio edificio o sus cercanías, que también añade pues, una cierta pues, indefinición acerca de a qué nos referimos con esas cercanías. Resumiendo, entonces, asumiendo que son estos las dudas que pueden surgir, estamos hablando de edificios de muy alta eficiencia energética. Ahora definiremos, por si no, yo creo que en alguna de mis conferencias anteriores ya lo he mencionado, pero ahora voy a explicitarlo de nuevo, qué significa eficiencia energética y con qué medios renovables, es decir, cómo se mide esa eficiencia energética y con qué medios renovables en el lugar o en sus cercanías
considera la normativa española que debe cumplir un edificio para que sea de consumo casi nulo. Bien, en cuanto a las definiciones, estas 2 o 3 primeras transparencias de definiciones pues, pueden ser un poco más áridas, tomado de nuevo de la Directiva Europea de la Eficiencia Energética de los Edificios. Se define eficiencia energética de un edificio como la cantidad de energía consumida realmente o que se estime necesaria. Ahí indica que el edificio puede estar en fase de proyecto, la estimación que hace el técnico para valorar qué energía va a necesitar consumir el edificio, o una vez ejecutado el edificio, medido realmente cuánta energía está consumiendo, para satisfacer necesidades asociadas a varios usos de la energía, que, entre otras cosas, puede incluir, y esta es la traducción literal de la definición de eficiencia energética de la normativa europea, puede incluir la calefacción, el agua caliente sanitaria, la refrigeración, ventilación, iluminación y puntos suspensivos. Es decir, que aquí no menciona otros equipos eléctricos que hay en el edificio, en el caso de los hogares, los electrodomésticos, en el caso de edificios de otros usos, pues equipos como los grupos de presión, como por ejemplo los ascensores, también hay en el sector residencial, pero en otros casos podrían ser mucho más consumidores de energía, que ahí deja abierto a poder ser utilizado. Es decir, es una definición que permite, siempre que haya un procedimiento de evaluación común para todos los miembros de la Unión Europea, deja abierto la inclusión de todos los sistemas técnicos que tiene el edificio, que cada vez son más. De acuerdo con esto, aunque la traducción es un poco rara, porque cuando uno habla de eficiencia energética está hablando de que un edificio pues tiene equipos muy eficientes, es lo primero que uno pudiera pensar, pues de esta definición de la Directiva Europea, en la que habla o hace sinónimos eficiencia energética, cantidad de energía consumida, pues evidentemente estamos hablando de energía, y cualquier medida de mejora de la eficiencia energética lo que trata es de reducir el consumo de energía en cualquiera de los usos que la normativa incluye. Por la importancia que tiene desde el punto de vista de la comprensión del edificio, de la arquitectura, como envolvente, usuarios y equipos, pues creo que es muy importante establecer o sea, definir que dentro de esa eficiencia energética hay distintos factores que intervienen. Uno de ellos podríamos llamarlo la demanda energética, para empezar para poder, digamos, dirigir bastante bien el tiro de dónde nos estamos moviendo. Tendría que ver con cómo se proyecta el edificio, es decir, cómo es el edificio en cuanto a su forma, en cuanto a su uso, en cuanto a su ocupación, en cuanto a su orientación, composición de las paredes y demás. El propio edificio y sus ocupantes producen una demanda energética de cada uno de esos sistemas. Ahora lo definiremos mejor. Y por último, existen otro grupo de sistemas que forman el edificio como tal, que son los sistemas técnicos, que consumen una energía y que vamos a estudiar por separado. Es decir, distinguimos cómo lo que afecta el edificio a la eficiencia energética, definiendo lo que se llama demanda, y definiremos después cómo el consumo depende, además de la demanda, de los sistemas técnicos encargados de suministrar esa demanda. Entonces, demanda es energía también, es energía que deben proporcionar equipos encargados, pues de lo mismo que hemos dicho antes. Yo aquí he distinguido, y es una traducción un poco mía, como una adaptación para poderlo contar de forma mucho más, que se entienda mejor, distinguir entre equipos encargados de acondicionamiento higrotérmico, y ahí cabe todo lo que es la climatización, y por climatización entendemos calefacción, aportar calor, refrigeración, extraer calor, control de la humedad, generalmente deshumectar, pero también en ocasiones humectar los ambientes, y ventilarlo, es decir, introducir aire puro en las condiciones necesarias, en las cantidades necesarias para que los usuarios tengan una calidad del aire adecuada, y también otros sistemas como los de acondicionamiento luminoso, además de la energía necesaria para la preparación de agua caliente sanitaria. Ahí he incluido 3 sistemas que son los que predominan en la mayoría de los edificios, es decir, cómo se climatiza, cómo se ilumina
y cómo entendiendo que la iluminación es eléctrica, pues el gasto es en electricidad, y cómo se prepara el agua caliente sanitaria. Esos son a día de hoy los 3 grandes grupos de sistemas que demandan una energía para el funcionamiento y conseguir las condiciones interiores de confort, tanto hidrotérmica como luminoso, como de dotación de agua caliente sanitaria. La idea es que se mide en kilovatios hora, siendo energía. Siempre que se habla de energética edificatoria, los kilovatios hora son la unidad en la que se expresan casi todos los índices, y por metro cuadrado, para poder igualar el consumo o la demanda, en este caso energética, de diferentes edificios de distintos tamaños, durante un periodo de tiempo considerado, que puede ser desde un día, es decir, uno podría hablar de demanda energética en kilovatios hora metro cuadrado día, de un mes, de un periodo de calefacción, de refrigeración o del año completo. Básicamente esos son los índices que se utilizan. Quiero decir que al ser la demanda energética muy dependiente de cómo está proyectado el edificio, siempre que yo hablo con arquitectos y expongo este tema a los arquitectos, insisto mucho en que esta es la parte importante del pastel en la que se debe trabajar desde el punto de vista del proyecto de arquitectura. Es decir, un edificio bien posicionado frente al sol, con un adecuado aislamiento, tiene con otros factores que luego hablaremos un poco más, está muy bien preparado para tener una demanda energética relativamente baja y en un clima no muy extremo, pues poder tener un consumo prácticamente nulo. Y en un clima algo más extremo o más riguroso, pues demandar un consumo energético menor de lo esperado si el edificio fuera peor. Es decir, demanda tiene que ver fundamentalmente con el edificio. En cuanto a la calefacción, a la climatización, también en cuanto a la iluminación, puesto que un edificio que aproveche la iluminación natural está en buena posición para reducir el consumo energético. Desde el punto de vista del diseño, que tenga las ventanas adecuadas en tamaño y en orientación para mantener un ambiente luminoso interior, pues evidentemente, sin gasto energético, pues evidentemente va a redundar en una demanda de la energía necesaria. Entonces, demanda tiene que ver con el diseño, básicamente. ¿Qué significa entonces el consumo? Pues el consumo es el total de la energía necesaria para esos mismos sistemas, el acondicionamiento hidrotérmico, el suministro de agua caliente sanitaria, el acondicionamiento luminoso y otros servicios durante un periodo de tiempo dado. Y como se dice aquí, teniendo las mismas unidades, kilovatios hora por metro cuadrado durante el periodo considerado, depende además de la demanda, es decir, del diseño, depende del rendimiento de las instalaciones encargadas de satisfacer dicha demanda. Básicamente eso es un poco las dos patas en las que se monta la eficiencia energética, qué tan bueno es mi edificio, consiguiendo, si está bien diseñado, desde todos estos aspectos, ambiente hidrotérmico, luminoso y suministro de agua caliente sanitaria, que va a tener una baja demanda, y a ese edificio qué instalaciones, en función de la ocupación, en función del uso y en función del clima, le tengo yo que instalar o colocar y que me van a gastar una energía dando como resultado ese consumo energético. Todo esto que he dicho de viva voz, pues se ve mucho más claro en la expresión del consumo energético que queda por debajo de esta definición. Por un lado, el consumo es el cociente entre la demanda energética, que vuelvo a decir que es campo fundamentalmente de los arquitectos y toda la enseñanza en términos energéticos dentro de las escuelas de arquitectura debe ir encaminada a lograr edificios de mínima demanda energética, y dividido por un rendimiento medio del sistema que, como muy bien sabemos, en la mayoría de los casos es inferior a la unidad, y que lo que hace es que el consumo supere a la demanda. Es decir, yo tengo una demanda y como el sistema va a tener un rendimiento inferior a la unidad, me va a producir un consumo superior a la demanda. Pero ambos factores influyen en el consumo y, en consecuencia, cualquier medida de eficiencia energética, es decir, encaminada a reducir el consumo energético, debe atacar a los dos, al numerador y al denominador. Por un lado, reducir la demanda con mejores edificios, a priori,
Y en segundo lugar, aumentar el rendimiento medio de los sistemas convencionales. Ojo que se habla de rendimiento medio, que es una de las dificultades para obtener ese valor para un sistema tan complejo como es digamos, el conjunto sistema técnico más edificio. Nosotros no nos debemos perder en la idea de que una instalación que tenga equipos de muy alto rendimiento, por separado, tienen por qué tener un rendimiento medio del sistema, además estacional a lo largo de todo el año, que sea igual de bueno. Es decir, no solo influyen que los equipos instalados sean buenos, sean eficientes, tengan rendimientos bastante altos, sino que además el sistema en su totalidad esté bien diseñado, se adapte bien a las necesidades de potencia en cada uno de los momentos del año, sin estar sobredimensionado, y que entre sí los distintos componentes del sistema de climatización dialoguen entre sí, dando un rendimiento global medio estacional del sistema lo más alto posible. Y aquí viene uno de los primeros de la siguiente introducción a las siguientes definiciones. Muy bien, este consumo, sabiendo que es kilovatios hora metro cuadrado, dice la normativa, la directiva europea, que se puede computar de distintas formas. Se puede computar en términos de energía final, en términos de energía primaria o en términos de emisiones de CO2. Esos son los índices con los que podemos medir el consumo energético de un edificio. Bueno, pues empezar por el primero, se entiende, porque es el que todo el mundo entiende y el que se ligaría con la conferencia anterior. Energía final es la suministrada por los equipos para satisfacer la demanda. Es decir, yo tengo una demanda, sé que los edificios tienen un rendimiento que es inferior a la unidad, voy a tener que suministrar una energía superior a la demanda para satisfacerla. Y eso en realidad es lo que estoy pagando, sea del combustible o del vector energético utilizado en cada uno de los casos. Bien, eso es en principio lo más fácil. Vamos a ver cómo se mide la energía primaria y cómo se definen las emisiones de CO2. Bien, para la energía primaria hay que tener en cuenta que a esa energía final, que es la que consumen los equipos y que son la que yo estoy pagando, se mide en kilovatios hora en el periodo en el que a mí me pasen la factura, a ese hay que añadirle pérdidas que tiene pues, el combustible, el vector energético, en su transformación y en el transporte. Es decir, de nuevo nos encontramos con el mismo fenómeno, tenemos una demanda que depende del edificio, el consumo va a ser superior a la demanda porque va a haber unas pérdidas en los sistemas técnicos debido a su rendimiento inferior a la unidad, y esa energía final a su vez es inferior a la energía primaria, porque lo que hace la normativa nos obliga a computar o asignarle al gasto, al consumo energético, todas las energías utilizadas, aquí se llaman pérdidas, pues son energías pérdidas en la transformación del combustible, del vector energético y en el transporte. Básicamente eso yo creo que es conocido por todo el mundo, es de cultura general. Lo que sí que quería mencionar aquí es cómo en un edificio se determina eso. Bien, pues hay una serie de tablas, que son las que ahora voy a mencionar, en las cuales se computa la energía primaria multiplicando la energía final por un factor. Lógicamente, como la energía primaria es superior a la final, o al menos igual a la final, si no tuviera ninguna pérdidas ni en transformación ni en transporte, pues va a variar ese factor según el vector energético utilizado, y en el que ya se tiene en cuenta, esto es muy importante, la parte de energía renovable contenida en ellas. Y aquí vuelve a aparecer el término traído directamente del inglés off-site, que es lo que yo mencionaba cuando, por ejemplo, la compañía eléctrica me está suministrando una energía eléctrica y que tiene parte de energía, por supuesto, no producida en el edificio, pues está off-site, que la empresa pues vende como una parte de energía renovable dentro de la energía que nos está suministrando. Bien, con eso aparecen, no sé si se ve bien, aparece una serie de tablas en las cuales aquí están representados todos los combustibles o vectores energéticos utilizados en los edificios, dejando fuera, por supuesto, las energías renovables, de las cuales hablaremos después.
Y se habla de la electricidad convencional, se distingue entre nacional y peninsular y extrapeninsular, se considera también por separado, se estudia la Baleares, las Canarias, Ceuta y Melilla, se dan unos índices correspondientes, aparece el gasóleo, aparece el gas licuado del petróleo, aparece el gas natural, el carbón y las distintas formas de biomasa. Y si uno observa los valores, las columnas que ahí aparecen, hay 3 columnas en celeste que habla de valores aprobados, sería el último valor empleado, en el cual el factor es kilovatios hora de energía primaria renovable por kilovatios hora de energía final. La segunda columna sería kilovatios hora de energía primaria no renovable partido por kilovatio hora de energía final. Y la tercera de las columnas correspondería a energía primaria total. Bueno, esto puede parecer, pues, no sé si lioso, pero que en realidad pareciera no tener tanta trascendencia, pero desde el punto de vista de que la normativa a la hora de definir los edificios de consumo nulo está midiendo cuánta de la parte de la energía que se está consumiendo, en este caso en forma de energía primaria, es de origen renovable o no renovable, pues conviene distinguir ese tema. La suma de ambos la suma de las 2 primeras columnas es la tercera, no hay más que hablar. Evidentemente, como uno muy bien sabe, como esta energía primaria tiene en cuenta, digamos, implicaciones ambientales de la transformación, de la producción y del transporte de la energía, sabemos que la electricidad es de los vectores energéticos más penalizados, por eso tiene unos factores de hasta 3 en algunos de los casos, y en los cuales uno debe ver, por ejemplo, hablando de electricidad convencional extrapeninsular, 3,011 supone un porcentaje muy pequeño de primaria renovable y un porcentaje, prácticamente el 99% de energía primaria no renovable. Para sumar ese 3,01, al cual tenemos que multiplicar la energía final para obtener la energía primaria. Y luego en el otro extremo, bueno, nos vamos viendo que evidentemente el gasóleo, los combustibles fósiles, gasóleo, gas licuado del petróleo, gas natural y carbón, pues tienen menos digamos, externalidades, y podremos decir que tienen el producto, el factor va bajando sustancialmente. Siempre se ha dicho que el más bajo es el gas natural, el carbón aparece como todavía más bajo, pero uno llama la atención, aunque sea muy pequeño, que la columna primera de energía primaria renovable aparece en todos ellos, en milésimas, pero aparece. Y lo mismo pasa con energías que uno consideraría, o que considera de hecho como renovables, como es la biomasa, tanto los pellets como la no densificada, es decir, sin tratar. Tienen evidentemente una parte de energía renovable y tiene también una parte de energía no renovable. En este caso se invierten los términos, es decir, frente a lo que uno pudiera pensar que la biomasa daría una energía primaria igual que a la energía final, pues nos sale perjudicada con un porcentaje muy pequeño y distinguiendo en que prácticamente de ese porcentaje muy pequeño todo es renovable, pero queda una parte también no renovable que tiene que ver fundamentalmente con cómo se transporta ese combustible. Las emisiones de CO2 se computan con otro factor de conversión, aquí no me voy a extender tanto, los valores aprobados ya lo que se transforman es esa energía primaria previamente transformada respecto de la energía final con un nuevo índice, y ese índice es los kilogramos de CO2 asociados al kilovatio hora de energía final, con lo cual la secuencia lógica en cuanto a la evaluación de la eficiencia energética de un edificio es determinar su demanda, determinar el rendimiento medio del sistema, obtener el consumo de energía final, a partir de ahí transformarlo en energía primaria, renovable, no renovable y total, y por último la total convertirla en emisiones de CO2. Todo entre sí está relacionado, figura una última columna en cada una de estas tablas donde vienen los valores previos, para que un poco uno pudiera saber qué es lo que está pasando entre uno y otro, y choca y llama la atención un tema que era un poco un clamor, cuando se decía que la biomasa no tenía emisiones de CO2. Bueno, pues los valores previos, es la columna de la derecha del todo, los 2 valores finales, los valores previos eran neutros, se consideraba que la biomasa no emitía, no tenía una, no computaba efectos de kilogramos de CO2
emitidos y, pues bueno, ya en la nueva normativa, aunque sea muy poco, pero se aprueba un valor que ya no es neutro. Respecto a las energías renovables, vuelvo a decir que esto pudiera parecer casi trivial hablar de qué son las energías renovables. Creo que habría consenso entre todos nosotros en calificar como renovables no fósiles a todas estas fuentes. La eólica, la solar, tanto fotovoltaica como térmica, la aerotérmica, es decir, utilizar el aire, el ambiente, la atmósfera para poder obtener la energía, el terreno, la tierra, la geotérmica, el agua, tanto en la versión hidrotérmica, que sería intercambiar calor con el agua de lagos y de ríos y de fuentes, vamos, masas de agua, y oceánica, que tiene pues, otro tipo de aprovechamiento, la hidráulica, conocido por todos, la biomasa, los gases de vertedero y los gases de plantas de depuración y biogás. Esto cubriría prácticamente todo lo que son energías renovables no fósiles. Pero dentro de ellas conviene distinguir que a efectos de energía primaria solo se consideran totalmente renovables, es decir, que la energía final es igual que la energía primaria y que tendría su conversión en cero emisiones de CO2, básicamente es a lo que me estoy refiriendo, pues solo esa energía que se extrae del medio ambiente o que el medio ambiente suministra al edificio y que engloba, entre otras, pero pongo estas 4 porque son de las que voy a hablar después y que básicamente son las que aparecen en la mayoría de los proyectos a día de hoy en edificios, a la hora de producir con energías renovables en el lugar o in situ para que eso contabilice como energía dentro de la puntuación efectos de edificios de consumo casi nulo. Bien, el primero de las fuentes de energía puede llegar a chocar es la energía captada por las bombas de calor, es decir, la bomba de calor que entiendo que la mayoría de ustedes pues sabe que es una máquina frigorífica de ciclo reversible, es decir, que puede producir frío o puede producir calor, pero básicamente es una máquina frigorífica que consume energía eléctrica en la mayoría de los casos. Bueno, que esto se pueda considerar el uso de una bomba de calor como energía, como producir una energía que es absolutamente renovable. Bien, pues se considera que es así, pero solo en el modo en el que efectivamente la bomba de calor está actuando como una bomba, elevando el contenido energético del foco frío al foco caliente. De tal manera que eso ocurre cuando se utiliza la bomba de calor para producir agua caliente sanitaria o agua caliente para calefacción. Entonces, esa energía captada por estas bombas de calor, aunque sean con una disipación de calor al aire o un robo de calor desde el aire, se considera renovable. Eso es uno de los grandes cambios en la normativa en los últimos años y que lo insisto porque yo como arquitecto pues prácticamente hemos notado un cambio en la manera de concebir los sistemas, sobre todo de agua caliente sanitaria, como consecuencia de la entrada o la consideración de esta energía captada por bombas de calor que intercambian calor con el aire, con el ambiente, en su cómputo como energía renovable, completamente renovable. La energía producida por paneles fotovoltaicos, dejo aquí la energía eólica, que entiendo que también cabría, pero es menos habitual en edificios. La energía captada por paneles solares térmicos, es decir, los dos aprovechamientos de la energía solar, la térmica y la fotovoltaica, puntúan, y la energía procedente de intercambiadores geotérmicos. También. Estas energías renovables tienen unos factores de paso que son redondos. 0 no tiene factor de energía primaria no renovable, tienen 1 como factor de energía primaria renovable, el total es 1 porque es la suma de los dos, y las emisiones de CO2 pues serían 0. Es decir, a partir de la... y fuera de eso, todas las demás renovables que están en el apartado inicial tienen factores positivos y emisiones de CO2 positivos, como hemos podido ver, aunque sean muy bajas. Simplemente se está haciendo esa distinción. Creo que es importante desde el punto de vista normativo. Por último, la última de las definiciones que quería plantear es, y esto daría para hablar bastante, simplemente lo pongo en su contexto, porque permitiría aquí establecer muchas aproximaciones al problema energético en los edificios, que es evaluar energéticamente
un sistema, entendiendo por sistema el edificio con su instalación y con su aporte renovable. Significa cuantificar, tanto calculando o midiendo, el balance energético neto, es decir, la energía que se suministra menos la energía que se exporta, expresado en términos de energía primaria, emisiones de CO2 o cualquier otro índice normativo. Eso es lo que hacemos cuando evaluamos energéticamente para poder, pero con muchos fines. Los fines pueden ser todos estos: permisos de construcción, certificados de eficiencia energética, optimización, validación, monitorizado. Hay un montón de aplicaciones de auditorías energéticas, monitorizaciones, vuelvo a decir. Todo eso parten de un método de cálculo, de estimación común a todos ellos, que permite básicamente conseguir establecer cuál es el balance energético del edificio. Es decir, cuánta energía necesita que se le suministre y cuánta energía exporta. Y todo eso, sabiendo que se expresa en términos de energía primaria ya definido o en términos de emisiones de CO2, pues queda marcado cuál es el campo donde poder establecer cuánto de consumo casi nulo tiene un edificio, a falta de los índices y a falta de que la normativa establezca los valores. Quiero mencionar que este proceso, que es un proceso metodológico común para toda la Unión Europea, que lleva desde 2007, en realidad desde 2002, dando trabajo de proyectos de investigación a un montón de grupos de trabajo en los que se van desarrollando esta metodología común, está establecida en un conjunto muy notable de normas que se llaman EPB, de incidencia energética de los edificios. Y el cálculo se establece en una norma UNE, que doy ahí el título. Quiero mencionar que toda esta metodología tiene que tener, si se mide, como es el caso, por ejemplo, en una monitorización, si se mide, tiene que tener correcciones, puesto que lo que se busca aquí es que se puedan entre sí comparar los edificios, es decir, este edificio es más eficiente que este otro, para lo cual hay dos factores que intervienen en el uso del edificio, que es el clima y que es la operación, es decir, cuánta ocupación tiene, qué forma de uso tiene, que evidentemente hay que estandarizarlo para poder comparar entre sí los edificios. Entonces, si a uno le miden y dicen, bueno, mi edificio consume tantos kilovatios hora, están medidos, pues eso no deja de ser una primera aproximación y no es válido en términos de evaluación energética porque no se ha corregido, estandarizado con las correcciones necesarias del clima y del uso que lo permitan comparar con otros edificios. Estoy, digamos, dando una visión general de una metodología que, vuelvo a insistir, incluye numerosas normas UNE y que es muy extensa porque cubre todos los sistemas técnicos y todos la definición de los sistemas constructivos que aparecen en un edificio. El planteamiento, básicamente, yo creo que lo mejor es verlo con un dibujo. Lo primero que hace el técnico es definir los límites de la intervención. Sin esto no hay posibilidad de evaluar energéticamente nada. Y ese límite puede ser el edificio, puede ser un conjunto de edificios que forman, por ejemplo, un centro tecnológico o una universidad. Si lo que se quiere es evaluar energéticamente la universidad o el centro tecnológico, o puede ser un barrio o puede ser la ciudad. La intervención, ese límite se marca. Pero dentro de ese límite hay edificios con servicios energéticos básicos, los que ya hemos mencionado: agua caliente, iluminación, climatización, equipos eléctricos. Que a su vez todos estos sistemas técnicos que garantizan esos servicios energéticos están compuestos de subsistemas. Es decir, dentro de cualquier sistema técnico, casi todos tienen un subsistema de producción, que es la parte gorda del pastel, la que se lleva al mayor consumo energético, puede tener almacenamiento, tiene distribución y puede tener también emisión, intercambio con los locales. A este no edificio, sino intervención limitada por ese borde que marca el proyectista, se le pueden suministrar con distintos vectores energéticos. Y básicamente son estos tres los que se consideran: gas natural, en este caso, es decir, nos dejamos ya fuera todos los otros vectores que podrían ser de otros combustibles fósiles, la electricidad o lo que se llama las redes de calefacción urbanas, de calor o de frío, el district heating and cooling, que si tenemos una
producción energética fuera de este límite de intervención, pues que aparece como un vector energético más. Le hablaré un poco de redes urbanas, sobre todo porque creo que los que ya me han oído varias veces saben de mi gusto por el factor de escala, hacer intervenciones en las que la producción, el suministro se haga a la mayor escala posible para mejorar el comportamiento desde el punto de vista de rendimiento del sistema que lo abastece, y aprovechando ese factor de escala. Esos vectores energéticos suministran a la intervención. Dentro de la intervención se producen energía con renovables, y esto es lo que se llama in situ. Yo aquí pondría que en las proximidades podría ser, por ejemplo, el district heating, la calefacción urbana sería una energía, si se produce con energías renovables, sería un abastecimiento de energías renovables producidas en las proximidades, pero eso ya serían matices de segundo, de tercer nivel. Estas energías renovables lo que hacen es reducir la demanda. De tal manera que lo que tenemos es que con las renovables no solo reducimos la demanda, sino que exportamos la energía. Para complicar el proceso, la normativa no considera esta energía exportada, pero es la normativa española, que es un aspecto técnico que tenemos que manejar los auditores o los que estamos trabajando en auditorías o en medidas de eficiencia energética, pero básicamente lo que da esto como resultado es una energía neta entre lo que se suministra menos lo que se exporta. Si no se considera lo que se exporta, sería solo lo que se suministra, pero evidentemente teniendo en cuenta que la demanda energética y lo que se suministre con vectores energéticos convencionales se va a reducir notablemente como consecuencia de la producción in situ de renovables. Creo que con este gráfico, a pesar de que tendría que corregirse ligeramente por el matiz que se hace con las renovables, queda claro cuál es el marco en el que nos estamos moviendo. Vuelvo a decir, reducción de la demanda se logra mejorando el edificio, pero también produciendo, aquí queda claro, produciendo con renovables in situ. Si la demanda se reduce por esos dos procedimientos y nos queda un edificio con unos sistemas técnicos que vamos a buscar que su rendimiento sea el más alto posible, pues tenemos ya el cóctel para poder abordar o enfrentarnos a cómo proyectar un edificio de consumo casi nulo. Es decir, muy eficiente energéticamente, es decir, con baja demanda y con alto rendimiento de los sistemas, y que además esa demanda quede reducida por la producción con renovables in situ. Básicamente aquí está establecido lo que son, a qué se entiende por edificio de consumo casi nulo dentro del contexto energético de la directiva europea. Bastante rápido, esto voy a pasar. Lo importante que suele ser identificar cuáles son los flujos de calor, flujos energéticos, identificar los subsistemas de los que se compone cada uno de los sistemas técnicos, producción, distribución, emisión, almacenamiento, distinguir entre los sistemas técnicos de calefacción, refrigeración, climatización, iluminación. Esto es lo que se hace cuando se audita un edificio y obviamente se pone el foco a la hora de mejorar, si estamos haciendo una auditoría, mejorar los flujos de mayor tamaño y dejando para el último lugar las mejoras en los flujos de menor calado. Hasta aquí las definiciones. Yo entiendo que muchas son conocidas, creo que era necesario ponerlas una junto a la otra o consecutivamente a la otra para tener el marco completo. De forma muy rápida, entonces, una vez hechas esas definiciones, decir que estamos dentro de un marco normativo que es el europeo, en el cual se legisla para reducir el consumo, eso es lo que uno tiene que tener claro, distintos niveles de jerarquización. Es decir, se puede limitar el consumo total, se puede limitar los consumos por separado, de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, iluminación y todos los consumos que uno quisiera poner. Se puede, y fíjense que va subiendo de nivel. El nivel 0 sería el más básico, se limita el consumo, el nivel 1 se limita cada uno de los consumos por separado, el nivel 2 se limita para cada consumo la demanda y el rendimiento. Es decir, pues bueno, ahí es donde estábamos hasta hace poco. Es decir, digamos, el paradigma de los edificios de consumo casi nulo vamos a ver que va a sobrepasar ese nivel 2 con otros niveles superiores dentro de los cuales caben ya este último paso, que no es el último, si es el penúltimo, por decirlo, o el antepenúltimo en términos normativos.
Paradójicamente se ha vuelto también a limitar el consumo total, pero ya introduciendo, es decir, el nivel más bajo, se ha vuelto a tener en cuenta, pero ya limitando ese consumo total desde el punto de vista renovable y no renovable. Con lo cual, por eso es necesaria establecer la distinción en qué computa como energía renovable y qué computa como no renovable, porque volvemos a una prescripción sobre el consumo total, renovables y no renovables. En España entonces estamos, no voy a detenerme en esto porque es más propio de arquitectura, a la derecha del todo están la normativa, básicamente estamos hablando del código técnico de la edificación. Código técnico de la edificación se divide en documentos básicos y el documento básico HE es el de ahorro de energía. Entonces ese HE hasta el año 2019 tenía estos 4, en realidad eran 5, me he dejado uno fuera, documentos que tenían que ver con demandas, con rendimientos, con demandas, rendimientos, con reducción de la demanda por renovables y rendimiento, y con reducción de la demanda de iluminación, aprovechando la luz natural y rendimiento, de los sistemas a los que yo me he venido refiriendo desde el principio de la conferencia. La siguiente fase normativa, que ya la hemos pasado, es la certificación energética, la famosa etiqueta que aparece en los edificios de venta nueva y de alquiler, en la cual se ha ido incorporando con el paso del tiempo también los edificios existentes para el alquiler. Y la última fase normativa en la que estamos es el cambio de normativa que se hizo en 2019 para poder aprovechar o incluir dentro de la normativa todos los aspectos que tienen que ver con el edificio de consumo casi nulo. El Código Técnico del 2019 limita el consumo total y establece también unos requerimientos de producción de energía eléctrica in situ. Es decir, ya hemos pasado de que el edificio sea muy eficiente desde el punto de vista de su demanda, que los sistemas tengan un alto rendimiento, que haya contribución de renovables, sino que además está ya limitándose el consumo total y se está obligando, además de aportar agua caliente sanitaria por medios renovables, a generar in situ energía eléctrica. Yo creo que es el gran salto que se produce esta normativa y es lo que, en realidad, solo esto, dentro de ese contexto, es lo que hace que la manera de proyectar los edificios a día de hoy conduzcan a edificios, si se cumple la normativa, edificios de consumo casi nulo. Yo entiendo que esto a alguien le pueda parecer decepcionante, podríamos decir, pues uno espera que edificios que sean autosuficientes, en realidad estamos solo en un camino a recorrer, pero evidentemente lo que estamos es marcando esos dos límites a los que me he referido al principio de la conferencia. Que el edificio sea lo más eficiente energéticamente, pues está cumpliendo todas los documentos básicos que tienen que ver con el consumo total, con las restricciones a la demanda, el rendimiento de los sistemas, y luego además ya está empezando a producir, en este caso, energía eléctrica con in situ, en un porcentaje que establece la normativa y que según el gobierno español y la normativa que se ha aprobado en 2019, pues alinea los proyectos de edificios españoles con el marco energético que marca la normativa europea. Bueno, esto lo paso rápido, simplemente por hablar un poco de los sistemas y de las estrategias que podríamos considerar. La normativa europea, que nace en 2002 y que se ha ido modificando hasta 2018. La transposición española, con los últimos avances del Código Técnico de 2019 y del 2022, que hay también unas pequeñas modificaciones. Como ven, se limita el consumo energético, se establece un control de la demanda energética, de las condiciones de las instalaciones térmicas, de las instalaciones de iluminación, la contribución de agua caliente sanitaria por renovables, la generación mínima de energía eléctrica. Todo esto, el cumplimiento, conduce a edificios de consumo casi nulo. Y luego, además, pues bueno, hay temas de vehículos eléctricos, que esto es lo último que se incluyó. Esto en línea del tiempo pues nos habla de las primeras normativas en 1979, justo era cuando yo casi empecé a estudiar el carácter prescriptivo que se tenía esta normativa y cómo ha ido avanzando y evolucionando con una normativa que es más de carácter prestacional. Es decir, la primera normativa lo que se limitaba era decir, usted debe cumplir valores de parámetros que caracterizan, por ejemplo, la envolvente del edificio
que no superen determinados valores, y esto ha ido evolucionando a establecer prestaciones. Es básicamente uno de los grandes cambios que ha tenido la normativa española como consecuencia de su armonización con la normativa europea. Y esto no acaba aquí, por eso digo que era el penúltimo o el antepenúltimo paso. Lo que viene ahora y viene pronto son normativas de prestaciones medioambientales. Es decir, no solo hablar de energía, consumo de energía, sino también de, dentro del ciclo de vida del edificio, qué aspectos ambientales, o sea, qué incidencia ambiental tiene el uso de uno u otro material, el uso de uno u otro sistema. Estamos ya plenamente inmersos en eso y básicamente pues es lo que viene. Y viene de forma casi inmediata. Dejo para el final entonces, de forma muy rápida, estrategias de proyecto y las herramientas de gestión las voy a dejar porque daría también para otra conferencia. Las estrategias las he dividido en reducción de la demanda, en mejora de la eficiencia de los sistemas y producción por renovables, como es lógico después de lo que he contado. Como arquitecto voy a pasar bastante rápido, pero este es el esquema o la secuencia con la que yo trabajo con los estudiantes. La reducción de la demanda, fundamentalmente estoy hablando de la higrotérmica, de la climatización, pasa por un análisis del clima, un establecimiento de estrategias arquitectónicas adecuadas a ese clima que minimizan la demanda energética a priori, y luego estudio de situaciones microclimáticas, o influencia del sol y del viento a nivel microclimático. Esto que las estrategias arquitectónicas que dan esos diagramas basados en valores medios, en valores, perdón, horarios del clima a lo largo de los distintos meses del año, pues tienen modificaciones debidas a la topografía, debidas a la presencia de las masas de agua, de masas de arbolado, de topografías determinadas y regímenes de viento que hacen obligatorio en el proyecto tener en cuenta esos aspectos. Bueno, esto daría para todos los cursos casi de proyectos de la Escuela de Arquitectura, este esquema. Y la otra parte que viene después del estudio, el análisis del clima y establecimiento de estrategias generales, pues viene ya un diseño de la envolvente arquitectónica adecuada a ese clima, estableciendo apertura de huecos con los tamaños adecuados según las orientaciones deseadas, colocación de protecciones solares donde son necesarias, apertura de huecos para ventilación, protecciones de la cubierta, masa térmica para fijar las ganancias gratuitas. Es decir, aquí hay pues todo un, ya digo, de nuevo, los cursos completos de proyectos si se enfocaran desde un punto de vista energético. La incorporación de sistemas pasivos, en los cuales yo entiendo que los sistemas pasivos son parte del edificio, es el mismo edificio funcionando como regulador climático, podríamos decir, y aquí hay en este magnífico dibujo de la Universidad de Nottingham, viene pues una serie de posibilidades de estrategias arquitectónicas que se convierten que convierten al edificio en un edificio autosuficiente, podríamos decirlo, que lo coloca en muy buena situación desde el punto de vista de su demanda, que es básicamente lo que uno debería pedirle a los sistemas pasivos, minimizar la demanda. Por supuesto, no he hablado de aislamiento, que el aislamiento es lo primero con lo que se trabaja. Y luego viene la parte de eficiencia de los sistemas técnicos. Y aquí entra toda la parte que es más ingenieril, que tiene que ver quizá con mi campo de investigación próximo a las instalaciones y que permitiría hablar de todas estas estrategias de sistemas técnicos que se utilizan en los edificios de última generación. Cuanto mayor centralización de la producción, mejor. Se habla ya no solo de producción térmica, sino de producción térmica, producción eléctrica o producción total. Es decir, esto que pone CHP son las siglas en inglés de la cogeneración. Cogeneración es producir electricidad y calor a la vez. Entonces, eso es uno de los aspectos que cada vez están más en boga. Equipos eficientes, pero no solo equipos eficientes, aislamiento de equipos y redes de distribución, bombas y ventiladores muy eficientes de velocidad variable, estrategias de recuperación de calor, ventilación bajo demanda, es decir, que cada vez que uno entra a un espacio se aporte el caudal de ventilación necesaria, ajuste de potencia instalada a la demanda, sistemas de medición, control y automatización. Entramos ya en un campo en el que la gestión energética de los edificios y un sistema centralizado de gestión es
fundamental para poder abordar estos temas. Bien, yo tengo a continuación tenía preparado una serie de posibilidades de generación in situ, pero estoy viendo que muy a mi pesar se me va la hora. No sé, lo dejaría aquí y para abrir por lo menos un pequeño turno de preguntas, por si alguien quisiera. Me estoy dando cuenta que la parte que viene a continuación, que es básicamente esta, pues simplemente lo planteo para que se pueda ver, alternativas para la generación in situ existen y se puede hablar de todo esto. Se puede hablar de calderas eficientes, se puede hablar de energía solar térmica y fotovoltaica. Bueno, un poco he tenido preparado las últimas novedades o los últimos sistemas que se están empleando con estas energías renovables. Energía de la biomasa, las bombas de calor como grandísimo ganador en esta carrera para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Creo que las bombas de calor que son eléctricas, tanto por contribuir a esa electrificación completa del parque edificado, sino por considerarse renovables en gran parte, las aerotérmicas y totalmente las geotérmicas, la cogeneración, que es la producción de energía total in situ, y aquí ya temas de futuro como las pilas de combustible, que pueden utilizar gas natural o que ya empiezan a utilizar hidrógeno, y las redes urbanas de calor y frío, pues darían para, entiendo si el profesor González de Posada está de acuerdo, para una lección solo o una conferencia solo de esto. Bien, por mi parte, esto era lo que tenía más preparado de lo que en realidad me he dado cuenta que alcanzaba a ver. Quedo abierto a las consultas, preguntas que quisieran hacerme al respecto. Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias por esa tan documentada exposición. Si quitas compartir pantalla, a lo mejor entonces ya podemos. Yo desde aquí de donde estoy solo tengo acceso a ver las personas que están hablando, pero seguramente Dominga podrá indicarme o dar a ella directamente paso a las personas, porque yo desde el iPad donde estoy no tengo esa información, no veo nada más que la persona que habla. Así que le pediría a Dominga que si alguien que tenga alguna pregunta que pueda ella directamente dar el paso, porque yo desde aquí no lo veo. Dominga, ¿me oye? Sí, pero ahora mismo no veo ninguna mano. No hay ninguna mano. Vale. Bueno, lo lamento, y de verdad, tenía la intención de dedicar menos tiempo y poder hablar con calma, pero a lo mejor ha sido para empezar el año un poco. La verdad es que era una conferencia tremendamente bien documentada y has presentado un montón de datos muy curiosos y muy interesantes. Entonces, a mí de todas maneras hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, que desde el punto de vista de lo que son las energías renovables aplicadas al mundo de la vivienda, ¿cuál es la razón práctica por la cual eso todavía está en pañales, todavía no se hace de manera masiva? Cuando se hacen nuevos edificios ya no se incorpora directamente los sistemas, sobre todo en sitios como Canarias, por ejemplo, donde el sol, si nos vamos a ir a la energía solar o a fotovoltaica, está ahí. Es decir, ¿por qué no se hace de manera sistemática? ¿Cuál es la razón? No, yo entiendo que al haber una normativa que establece unas prestaciones, tiene que ser de manera obligatoria. Lo que pasa es que tiene unos límites, evidentemente. Se ha puesto límite a la producción de agua caliente sanitaria. El límite clásico era que en función del clima, y ahí es donde podríamos entrar a discutir, en función del clima, se obligaba un porcentaje de esa demanda de agua caliente sanitaria con energía solar térmica, la antigua normativa, y claro, en Canarias establecía el 70%, pongamos y generalmente lo que hacía era, en sitios mucho menos benignos, más rigurosos del clima, o con menos sol, pues bajaba al 30%, podría llegar a bajar. Pero sí se establecían límites, uno podría decir, ¿por qué no el 100%? Pues el 100%, en el caso, hablo de la antigua energía solar térmica, que está cambiando, está siendo absolutamente sustituida por la aerotermia. Yo entiendo que eso va a permitir ir a un 100% de agua caliente sanitaria con renovables.
tenía el problema la energía solar térmica del exceso de energía en los meses de verano. Es decir, muchas viviendas no se utilizaban, era de segunda residencia, había menor demanda, había mucho más sol, la temperatura del agua era más alta y eso producía un exceso de energía que limitaba también la superficie de paneles a instalar. Eso en cuanto a los solares térmicos. A día de hoy, ¿qué es lo que ha pasado? Que todas esas instalaciones solares térmicas están siendo sustituidas por aerotermia. Significa una bomba de calor que no solo proporciona agua caliente sanitaria, sino que puede proporcionar también calefacción y refrigeración por aire. Entonces eso cambia radicalmente el sistema, porque además ya los equipos actuales pueden proporcionar los tres usos. Es decir, pueden dar agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración. Eso era siempre un limitante, porque decía, una bomba de calor me dará agua caliente sanitaria y calefacción, pero ¿qué pasa con la refrigeración? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el agua caliente cuando necesito frío? Bueno, ya los sistemas actuales ya permiten adaptar la producción de agua caliente sanitaria a cualquier momento del año con bomba de calor. Es decir, y estando obligado a proporcionar, pero sigue habiendo un límite, sigue habiendo un mínimo de un 70%. Claro, si es el mínimo, uno puede ir a un 100% y yo creo que con la aerotermia se puede lograr. Entonces yo espero que ahí haya un salto cualitativo, pero no frente a lo que uno pudiera pensar con paneles solares térmicos, que ha sido el gran perdedor en este cambio de normativa del 2016 en adelante. El gran perdedor desde el punto de vista técnico, claro, que haya instalado paneles solares térmicos, hablo, en su vivienda, que en Canarias era la opción, podríamos decir la opción, pues evidentemente se encuentra ahora con sistemas con muchas más ventajas, podríamos tener, y que además, desde el punto de vista de convertirte tu edificio de consumo casi nulo y dar una etiqueta bastante baja en cuanto a letra, bastante buena, pues resulta mucho más conveniente. Y han bajado también de precio, no tienen los problemas de mantenimiento, de protección que tenían los sistemas solares de agua caliente sanitaria, los solares térmicos. Y luego, por otro lado, como te está obligando a cumplir un mínimo de producción eléctrica, lo normal es la producción eléctrica hacerla con fotovoltaica. Pero como ves, no da un total, sino va aproximándose por distintos flancos, podríamos decir, al problema. Pero, por ejemplo, ahora mismo si se empezara una construcción de una vivienda unifamiliar o de un edificio, legalmente habría que incorporar esos sistemas como parte de la necesidad para obtener la licencia de esa obra. 60 o 70% de producción de agua caliente sanitaria con renovables, depende del volumen de agua que estés produciendo, y un porcentaje de producción eléctrica in situ, que es una fórmula que depende un poco de la superficie, del uso. Eso es así. Entonces, y eso, si además el edificio es de muy baja, o sea, tiene un consumo total bastante bajo, pues ya postula o se puede decir de que es de consumo casi nulo. Por eso digo que a uno le podría parecer como, yo esperaba más, pero bueno, es lo que hay y es un proceso. Todo esto he querido contar, por eso he puesto la línea de tiempo. Es un proceso que nos llevará, pues espero que desde el punto de vista de los edificios a un pronto muy buen funcionamiento de los mismos y siempre con esa espada de Damocles de cuál es el mix energético con el que contamos, que eso básicamente es donde está el principal problema. He visto que había más manos por ahí. Sí. Vale, pues Dominga, todo tuyo, para dar entrada. ¿Puedo? Sí. No, simplemente que teniendo en cuenta que casi todos los edificios, digamos, están hechos ya, es un poco utópico estas nuevas normativas, ¿no? De nuevas construcciones. Es que vamos a tener que echar abajo todo. No, eso ¿Sabes a lo que me refiero? Para que realmente resulte energéticamente hablando rentable, el cambiar todas las cosas, o es tanto el coste de pasar de las instalaciones que tenemos ahora a esas de consumo, digamos, adaptados a las nuevas normativas. Claro, aquí hay dos temas con los edificios nuevos que son, existentes, que evidentemente es el gran tema,
porque no solo hablamos de edificios existentes recientes, sino hablamos de edificios existentes bastante antiguos, que evidentemente tienen unas carencias que habría que abordar desde el principio, desde mejora del aislamiento y luego ir incorporando las instalaciones. Pero es un poco por situar lo que uno ve en su edificio frente a lo que hay. Hay un parque edificado de muy baja calidad. Que eso, para empezar. Entonces, claramente la rehabilitación es el gran tema. Primero porque a día de hoy, pues prácticamente va a ir invirtiéndose, reduciéndose la construcción nueva y aumentando las operaciones de rehabilitación. Quiere decir que lo que queda pendiente es que ya lo hay, es decir, ya hay un reglamento de certificación energética de edificios existentes que impone, que te obliga a evaluarlo, sacarle la letra y proponer unas medidas de mejora del edificio para subirle una letra, pongamos, en el caso de que tú tengas que venderlo o alquilarlo. Esas medidas todavía son muy básicas, son medidas de mejora del aislamiento, eliminación de puentes térmicos, cambios de carpintería y cambios de caldera, básicamente son. Pero, por ejemplo, en el agua caliente sanitaria estoy seguro que van a producir efecto, porque uno a lo mejor se puede plantear ya el tema de el cambio, si tiene ya un sistema por aire, de refrigeración, que fuera de calefacción, refrigeración y producción del agua caliente sanitaria. En un sistema, digamos, modificando, cambiando las máquinas que actualmente tiene e incluyendo otros usos que actualmente no tiene. Pues no solo tiene el frío para el aire, o sea, el aire lo tiene para frío exclusivamente. Sería añadirle calefacción, que ya los sistemas son reversibles, y además el agua caliente sanitaria. Serían maneras de ir avanzando. En el tema de las instalaciones, pero digo que prioritario es la mejora del envolvente, eso es lo primero, que abordan todas las estrategias de rehabilitación energética de edificios existentes, parten de eso. Sí, bueno, no te he contestado del todo, pero evidentemente ahí hay un tema muy importante. Yo creo que lo que sí es claro es la tendencia a que la rehabilitación primero, la rehabilitación ya no se va a considerar nunca más como un lavado de cara, sino que la rehabilitación ha de ser energética. Yo me acuerdo, era probablemente 2012 o 2010, no recuerdo, creo que la primera conferencia que di en el Lancelot, presencial en su momento, fue sobre rehabilitación energética. Y acababa diciendo, la rehabilitación o es energética o no será. Me acuerdo que esa era un poco la palabra con la que acaba. Entonces soy un absoluto convencido de las ventajas de rehabilitar. Eso me consta, que tu preocupación por por ahorrar. Sí, y por utilizar lo que las tenemos. Instalaciones, claro. Por utilizar lo que tenemos. Y fíjate que en la rehabilitación hay un paso más, que yo ahora tengo un TFG, un trabajo fin de grado que tengo, que es mantener en la rehabilitación los valores formales que pueda tener el edificio, porque hay verdaderas rehabilitaciones que te cambian por completo el aspecto de la fachada, te cambian por completo de forma indiscriminada en aras de la mejora energética. Es decir, uno dice, voy a mejorar energéticamente, pero a lo mejor te estás cargando edificios que tienen un valor formal que hay que identificar y que hay que rehabilitar, que hay que mantener. Sí. O sea, ahí hay mucho por hacer. Gracias, Mari. ¿Más preguntas? Sí, Juan Jesús. Sí, pues muchas gracias por la conferencia tan interesante. Saliéndome un poco de tu especialidad, quizá, que son las viviendas, desde el punto de vista de las industrias, las naves industriales, hay un caso, claro, en una isla con unas humedades altas, no sé, pero vete a la península y en cuanto te alejas 20 kilómetros de la costa, con humedades bajas, el tema del enfriamiento del aire, ahí no hay nada que pueda competir con un enfriamiento evaporativo. Es decir, exacto. evaporar 1 gramo de agua te retira 600 calorías del ambiente y eso es imbatible. ¿Cómo se considera eso? Esos edificios industriales se estudian también porque a mí me consta que hay muchas fábricas, almacenes donde trabaja la gente y no se cumple la normativa de temperaturas, hay exceso de temperaturas en verano y tal, y no se aborda esto con sistemas muy potentes que si en el diseño del edificio se contemplara también, de manera que se establecieran corrientes de aire
de manera Sí, sí. que se pudiera evaporar en determinados sitios y dar salida por la parte alta, pues realmente habría una climatización fácil y baratísima sobre todo. ¿Cómo se considera eso? Porque claro, ¿qué energía estás consumiendo ahí? Ahí lo que estás haciendo es elevar la humedad y quitando calorías del ambiente, pero climatizando realmente el ambiente. ¿Cómo se considera eso desde el punto de vista legal? ¿O no ha Mira, entrado ahí la ley? vamos a ver, desde el punto de vista actualmente, o sea, del esquema con el que he contado yo todo el proceso, entraría en lo que se llama sistemas pasivos. Había un momento que yo he dicho estrategias arquitectónicas, he llamado mejora, diseño de la envolvente, y luego he puesto sistemas pasivos. Dentro de los sistemas pasivos aparecía en ese dibujito, que era un esquema de la Universidad de Nottingham, había precisamente unos pulverizadores que se veía que utilizaban ese aspecto. Entonces, eso, el problema está en tener digamos, los documentos o los procedimientos normalizados y aprobados para poder estimar qué ahorro en cuanto a consumo energético de refrigeración tenemos con ese sistema. Pero eso probablemente no esté ahora, que no lo tengo del todo claro, pero no me cabe duda que lo está enseguida y que está sistematizado. Entre las herramientas que yo iba a contar, que sería para otra, está todo el tema que tiene que ver con simulación de edificios. Entonces, todos esos sistemas, para poder afirmar categóricamente que el ahorro de energía logrado, o sea, el enfriamiento logrado en estos sistemas es X y que se logra un ahorro de energía determinado, obliga a tener unos procedimientos fiables que permitan modelarlo y cuantificar ese efecto. Que se está haciendo, y que se pueda llegar a incluir de forma justificada en un procedimiento de evaluación energética de un edificio, tampoco me cabe duda en el momento que uno tenga un procedimiento para modelarlo, simularlo. Es que habla de un tema, y te agradezco mucho la pregunta porque es muy cercano y muy querido en lo que a mí me toca. Me gustan mucho los sistemas pasivos, de refrigeración, que son la refrigeración es mucho más difícil que la calefacción pasiva, y dentro de la refrigeración está el enfriamiento evaporativo, que como muy bien has dicho es especialmente adecuado para climas no marinos, más continentales por el bajo contenido de humedad ambiental, la cantidad de grados que se puede bajar la temperatura. Puede enfriar 10 grados. En cuanto la humedad no sea muy alta, pues enfriar 10 grados a coste prácticamente nulo. Sí. Hay, ya digo, los métodos o sea, los programas los motores de cálculo para simular edificios tienen muchos modelos para poder cuantificar el efecto del enfriamiento evaporativo, si no me cabe duda. Entonces, es simplemente hacer uso. Por eso lo había dejado para herramientas. Iba a comentar un poco sobre la potencia que uno tiene ahora de cálculo, de evaluación que uno tiene a su disposición con los modelos de simulación que existen. Está prácticamente ya todos los sistemas pasivos modelos. El problema ahí está en que el agua que puedes evaporar, es decir, lo que puedes enfriar, porque enfrías por tantos gramos de evaporado, depende de la renovación que haya. Y eso es muy variable en cada sitio. Yo tengo una empresa que hace eso y que es muy exacto cuando enfriamos el aire de acceso a las turbinas. Ya. Enfriando, evaporando niebla al acceso a las turbinas, se baja la temperatura y ahí sí que son habas contadas los kilovatios de más que aporta la turbina, porque sabes exactamente, eso está totalmente controlado. Ahora, en un edificio que no se sabe por dónde sale el aire y cuánto es más difícil. Es que eso es uno de los principales problemas, y agradezco que lo comentes, porque desde el punto de vista de la definición o la modelización de un edificio, lo más complicado es de modelar los flujos de aire y la influencia que tiene la envolvente en cuanto a la fachada, las carpinterías, en cuanto a las infiltraciones y exfiltraciones de aire. Eso básicamente es lo más complicado. ¿Sí? Pero hay que darle tiempo, que está en proceso y se está... Yo en eso soy optimista. Nunca se va a llegar a la modelización completa, que evidentemente hay que validarlo con situaciones reales, pero sí que se va aproximando bastante. Se está dando incluso el caso de que países poco sospechosos de que pudieran utilizar la ventilación natural para los edificios, como Inglaterra, por ejemplo, el clima que tienen, pues se están desarrollando muchos edificios, incluso públicos, ya con sistemas de ventilación mixto, es decir, natural más mecánico. Es decir, por ahí va, es decir, en aras de reducir
el consumo energético, ese es un factor, reduces el caudal de aire que estás metiendo de forma incontrolada y con una reducción de la demanda. Si eso lo cruzas con los sistemas que tú dices pasivos, pues tienes el ahorro energético adecuado, que luego evidentemente hay que validar esos procesos de cálculo. Pero yo estoy muy confiado en que en realidad son problemas que están resueltos desde hace muchísimos años y que solo falta ponerlos a la mano de los técnicos o de los consulting de ingeniería que puedan, digamos, cuantificar los efectos. No le veo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Una pregunta más, si se me permite. Sí. Los paneles solares, la eficiencia que tienen ahora, no sé si es alrededor de un 20%. Tengo entendido, porque no soy experto en eso, pero he leído un artículo reciente que a nivel de investigación están consiguiendo células que llegan al 41 y pico % de eficiencia, teniendo en cuenta sobre la energía total que se recibe del sol por metro cuadrado. Es decir, pasar de duplicar la eficiencia, ¿cabe esperar que en un futuro no muy lejano se aumente la eficiencia de las células solares? Tampoco soy experto para poder contestar con precisión. Yo sé que, sé que hay mejoras. Evidentemente toda tecnología tiene un límite. Pero sí que, por ejemplo, desde el punto de vista, por si no lo sabes, desde el punto de vista, por ejemplo, de los fotovoltaicos, desde hace muchos años están fabricándose e instalados paneles que son PVT, les llaman, que son fotovoltaico y térmico a la vez. Es decir, que entiendo que ese sistema, lo que no mejore la eficiencia del fotovoltaico de la célula, lo puedes absorber desde el punto de vista térmico. Entonces, esa es una manera, los PVT están, y además la parte térmica ya no funciona calentando agua para producir agua caliente sanitaria, sino funciona con circuito cerrado para intercambiar calor con un intercambiador de una bomba de calor. Es decir, hace funcionar la bomba de calor con el calor que está recibiendo en el absorbedor térmico de los paneles solares, que a su vez son fotovoltaicos. Con lo cual entiendo, produces electricidad y aprovechas el otro punto que no es capaz el fotovoltaico por calentamiento, por lo que sea, de aprovecharlo, lo está aprovechando el solar térmico. Entonces, yo creo que es una de las tecnologías que pueden tener más futuro, siempre con un límite. Yo tengo claro que el solar térmico pues, tiene un límite. Lo mires por donde lo mires, a pequeña escala y a gran escala. Está en distintos lugares el límite, pero es así. Entonces, es una tecnología que está investigada en cuanto a artículos desde hace mucho tiempo. Y que hay cosas muy, muy interesantes. Incluso que a mí me gusta, como hablaba con Mari, la rehabilitación. Hay zonas de Alemania y Austria, por ejemplo, que están rehabilitando edificios, por ejemplo, de conventos, de iglesias, de grandes paños de tejado, con módulos prefabricados completos, es decir, a lo mejor de 6 metros por 12, llegan, que es el panel de cubierta con su aislamiento, con sus vigas, con todo, y en la parte superior instalado como cubierta el panel PVT, además, con todas las conexiones. Hay de verdad, yo creo en Centro Europa, en Alemania, en Austria, se están haciendo verdaderas maravillas en estos temas. Gracias. ¿Alguien más que quiera hablar? Dominga, ¿no tenemos a nadie más que quiera intervenir? No veo a nadie. Vale, pues entonces, salvo que el señor presidente quiera decir algo, y le doy a él la última palabra. No, conecta el micrófono, Paco, que lo tienes desconectado. Paco, conecta el micrófono. Perdón. Desearos feliz año a todos. Agradecer a Miguel Ángel que a pesar de la distancia haya estado ahí fiel a su compromiso de hablarnos de un tema tan complejo, tan completo y tan maravillosamente explicado, ¿no? Y que sigamos viéndonos, ¿no? Creíamos al principio que íbamos a ser pocos, pero en fin, hemos visto el interés que
se ha mostrado, ¿no? Continuaremos con nuestra aula telemática, lógicamente, dada la distancia a la que nos encontramos la mayoría de nosotros, pero compaginándolo en la medida que sea posible con sesiones presenciales en el Hotel Lancelot en Lanzarote, ¿no? Feliz año y gracias José Ramón, gracias Dominga y gracias y felicitaciones a Miguel Ángel, ¿no? Feliz Gracias. año. Feliz año. Felicidades, gracias Adiós. y adiós a todos y felicidades. Igualmente. Adiós. Felicidades.